Buenos días para todos, buenas tardes. Em, Me presento, yo soy Andrés Gran, ingeniero agrónomo, trabajo en la Agencia de Extensión Rural del INTA de Patagones desde el 2010 y anteriormente ya también trabajaba en esta zona. Bueno, yo voy a charlar un poco por el tema de manejo saludable de los pastizales naturales que en nuestra zona ocupan todavía una superficie importante. Bueno, eh, voy pasando. Arranco por ahí con lo que sería la definición de a qué llamamos el pastizal natural. Eh, Sería cualquier área que produce forraje a partir de especies nativas, ya sea gramíneas, arbustos o similares. Eh, por ahí uso esta imagen como para tratar de que la gente se haga una idea de lo que serían los pastizales naturales de hace, no sé, 500 años atrás en nuestra zona, donde predominaban los pastos y los arbustos no tenían una proporción muy importante, el porte era más bien bajo, y los herbívoros que predominaban eran los guanacos, y no había mucho más de herbívoros grandes, ¿no? A medida que fue llegando el ganado equino, bovino y ovino a estas tierras, empezó a incrementarse la presión sobre los pastos y entonces, bueno, se empezó a notar una reducción de lo que eran los pastos y el incremento de los arbustos. Por un lado, digamos, estaban los herbívoros sacando área del follaje de esos pastos, que a su vez sobraba poco forraje seco para el verano, entonces los incendios también eran cada vez menos frecuentes porque había menos combustible que sirviera para dispersar el fuego, que ese fuego a su vez limitaba el desarrollo de los arbustos. Entonces, bueno, fuimos pasando de situaciones de pastizales abiertos a situaciones donde predominan los arbustos o árboles. Hoy en día, bueno, sí, es muy común por ahí encontrar digamos, la hacienda a la sombrita de algunos chañares de gran porte, que por ahí se observan en los campos, pero bueno, digamos, esto ya se alejó bastante de lo que era originalmente. ¿Por qué son tan importantes los pastizales naturales? Por los servicios ecosistémicos que brindan, que son muchísimos. Yo simplemente menciono algunos como que son la principal fuente de alimento para la fauna silvestre y también para el ganado doméstico. Cumplen una función de proteger al suelo de la erosión, de esa manera lo conservan, y también la fauna, reducen las brindan madera o leña para uso del hombre, también sirven como espacios de recreación. Bueno, hay muchísimos servicios que brindan estos ecosistemas de pastizal. Em, Como todo ecosistema, está compuesto por los productores, que son los vegetales, que toman la energía del sol, el agua y los nutrientes del suelo y sintetizan esos tejidos que sirven de alimento para los consumidores primarios, que serían los herbívoros, que a su vez sirven de alimento para los consumidores secundarios, que son los carnívoros, y todos estos cuando van muriendo entran los descomponedores, que son hongos y bacterias, que reciclan esos nutrientes para que arranque nuevamente el ciclo de todo, ¿no? De la energía, del agua y de los nutrientes.
En estos ecosistemas se van dando cambios que pueden ser producidos por el hombre o por la naturaleza, y que eso va explicándose mediante lo que es la teoría de sucesión vegetal, en donde esos cambios ordenados permiten que una especie sea reemplazada por otra, especie vegetal o animal. Esas situaciones de sucesión culminan en lo que se denomina clímax, que sería lo más evolucionado a lo que podría llegar ese ecosistema para ese ambiente y ese suelo. Eh, Dentro, digamos, cuando ya empezamos a tratar de calificar el pastizal, en qué situación se encuentra, lo referimos a esa situación clímax, a esa ideal. A medida que nos acercamos a esa situación, que está más prístino, digamos, o menos afectado por el hombre, básicamente, hoy en día, se dice que está en una condición muy buena, excelente, ya casi no encontramos, pero bueno, lo más parecido, o nos empezamos a alejar de esa situación a una condición buena o regular o pobre. ¿Y qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué lo clasificamos de esa manera? ¿O cómo? Bueno, hay un método ecológico en donde se dividen las especies en tres tipos: las decrecientes, las crecientes y las invasoras. O si usamos el método utilitario, a los mismos tres grupos el nombre que se le da es deseables, intermedias e indeseables. Para eso tenemos que identificar las especies que están presentes en el pastizal, determinar su cobertura, su densidad, su frecuencia, y entonces de esa manera podemos clasificar, digamos, cómo sería la condición de ese pastizal. En una muy buena, cercana a lo excelente, la gran parte de ese espacio está cubierto por especies decrecientes, las deseables. Eh, a medida que la condición se aleja de ese clímax, empiezan a decrecer las decrecientes o deseables y empiezan a aumentar las crecientes o intermedias, pero las indeseables todavía se mantienen bajas. A medida que sigue, por ejemplo, presionándose con una alta carga de pastoreo, eh, eso hace que siga esa degradación, digamos, del ambiente, del pastizal, y ya en una situación regular empiezan a predominar los arbustos, las indeseables, y las de alto valor forrajero bajan, las de medio valor forrajero también bajan, hasta llegar a la situación donde realmente quedan muy poquitas especies que brinden forraje, y ahí la receptividad, o sea, cuánta hacienda puedo tener por unidad de superficie, realmente es muy, muy baja. Ya se tornó en un círculo vicioso que es muy difícil volver a las situaciones anteriores. Esas especies que denominamos como claves para el manejo, eh, tienen características que, bueno, acá las menciono en esta tabla, que, bueno, deben, o sea, las deseables, las que nosotros queremos que predominen o que no se pierdan, que tengan un valor preponderante, deberían ser palatables para el ganado, tener una larga estación de uso, no ser tóxicas, tener una buena producción forrajera, ser perennes y que dentro de todo brinden protección al suelo. En el otro extremo estarían las indeseables, que no son palatables, aportan poco forraje en una estación corta de uso, pueden ser tóxicas, pueden ser anuales o perennes, y no ayudan a la consolidación del suelo. Y en el medio, bueno, como el nombre lo indica, eh, están las intermedias que, bueno,
son intermedias, pueden ser anuales o perennes, no deben ser tóxicas, tienen moderada proporción de producción de forraje. Bueno, algunos ejemplos de estas, de las deseables, sería la flechilla grande, papoforo. De las intermedias sería la flechilla fina o la flechilla negra. Y de las indeseables, por ejemplo, la paja fina, la paja vizcachera o algunos arbustos que no tienen valor forrajero. Bueno, acá poniendo un poco de fotos o de imagen a esas situaciones, lo que vemos en la situación muy buena sería, bueno, esa situación donde predominan las forrajeras de alto valor, casi no hay arbustos, o muy pocos, acotados a ciertos sectores. Después pasamos a una situación buena, en donde las forrajeras ya no tienen tanta cobertura, hay algunas pajas, eh, algunos arbustos, puede haber algún pedacito de suelo desnudo. Luego pasamos a una situación regular, donde ya la proporción que ocupan los arbustos es mayor, acá estamos alrededor del 40%. La presión del pastoreo se va incrementando, entonces hace que se reduzca el tamaño de la planta y su supervivencia. Recordemos que eh, está en equilibrio la parte aérea con la parte subterránea, de raíces. Cuando reduzco el follaje, también se reducen las raíces y la posibilidad de sobrellevar situaciones adversas como una sequía. Bueno, y después está la situación pobre, donde ya gran parte de la superficie está ocupada por especies no deseables, se arbustizó ese pastizal y queda solamente algunas pocas forrajeras en algún rinconcito por ahí abajo y casi no hay receptividad, acá es muy, muy baja, se necesita muchas hectáreas para una sola vaca. Bueno, lo que sería el manejo del pastizal, tenemos que tener en cuenta dos conceptos. Por un lado, el de la conservación de ese recurso natural, el pastizal, que se pueda mantener en el tiempo con esa característica, como pastizal. Y por otro lado, el concepto de productividad ganadera, que es lo que sostiene económicamente a la empresa rural. ¿Cuánto pasto necesito para generar determinada cantidad de carne, que es lo que me da el ingreso? Bueno, en ese equilibrio es donde tenemos que trabajar nosotros. Digamos, ni depredar el recurso, ni tampoco subutilizar o que sea solo una especie de reserva de vida silvestre. Bueno, volviendo a lo que mencionaba hoy de cuánto se usan, cuánto se pastorea a las especies forrajeras, se tiene como norma que se debería pastorear la mitad del forraje aéreo, del follaje que hay disponible. ¿Para qué? Porque parte de esas hojas que nosotros dejamos son las que mantienen viva la planta para que rebrote y genere nuevo tejido. Si nosotros hacemos un pastoreo demasiado extractivo, digamos que en vez de dejar un 50% dejamos un 10%, gran parte de las raíces de esa planta se van a morir porque no puede alimentarla. Y eso termina reduciendo la capacidad de la planta de sobrellevar la situación adversa como una sequía, que es algo característico en la zona semiárida, donde estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, la norma es usar el 50% de ese forraje que está disponible. ¿Y en qué momento lo usamos? Bueno,
la hacienda la tenemos todo el año en el campo, ¿no? No podemos sacarla del campo, sería muy inviable. Entonces, es necesario que conozcamos la fenología de las forrajeras que nos interesan, para de esa manera poder permitir que en algún momento del año un reposo, que ahí sea el momento donde esa planta pueda producir sus semillas, que se dispersen, que caigan en el suelo, y esas semillas que germinen y se implanten. Y de esa manera tener una repoblación de plantas deseables. O sea, estamos alimentando el banco de semillas del suelo para poder sobrellevar situaciones complicadas como sequía, fuego, lo que fuera. Entonces, bueno, si uno arranca como sería la vida de la planta perenne, puede ser que esté arrancando de la semilla, o sea que se va a dar la germinación, luego va a tener un estado vegetativo, o si arranca, si tomamos una planta que ya es adulta, digamos, va a estar rebrotando, hace su periodo vegetativo, pasa a un estado de prefloración, luego floración, luego maduran esos frutos, las semillas, por último se dispersan y entra en un estado de reposo. Las especies que nosotros tenemos en el pastizal son predominantemente invernales. Quiere decir que hacen su ciclo en otoño, invierno y primavera. El verano lo pasan en modo de reposo. O sea, en otoño están germinando o rebrotando, durante el invierno está el estado vegetativo y en la primavera es la etapa de floración, fructificación, y en diciembre ya estarían cayendo las semillas. Pero también hay algunas especies que son estivales, que digamos, el invierno lo pasan en modo de reposo y en la primavera germinan o rebrotan, hacen su estado vegetativo de manera bastante rápida y pasan a reproductivo, semillan, que por ejemplo una de esas es el papoforo, que es muy elástica, digamos, en muy poco tiempo tiene la capacidad de responder, digamos, cuando termina el invierno, el frío, empieza a rebrotar, y si las condiciones son favorables, de lluvia, hace el ciclo rápido, digamos, se asegura la producción de semillas, y si sigue la humedad, el ciclo se alarga, y si no, los veranos nuestros, que generalmente son secos, entra en un estado ahí de semi-reposo, forzado por la sequía, pero a la menor lluvia rebrota de vuelta y arranca el ciclo. Así hasta el otoño. Después en el invierno vuelve al reposo. Por eso acá es muy importante poder rotar la hacienda. O sea, el hecho de mantener en el mismo cuadro la hacienda todo el año, en un cuadro grande, no es bueno. Porque el ganado va a estar tratando de elegir lo que más le gusta. Y va a estar comiendo siempre a las deseables, a las que nosotros queremos que incrementen. Pero con ese manejo no se van a incrementar, van a ir decreciendo. Lo que va a aumentar son las no deseables, las pajas, los arbustos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tratar de diseñar un sistema de pastoreo que nos permita ir rotando a la hacienda y permitir que determinados lotes que están en una condición no muy buena puedan semillar y esas semillas implantarse mediante un reposo en esas etapas clave. Eh, bueno, eh, es muy importante, digamos, tener claro eso, digamos que si esta primavera permití que semille un lote que venía mal, bueno, en el otoño es esperable que esas semillas estén germinando cuando se den las lluvias y
se reimplanten. O sea que tendría que esperar para volver a pastorearlo por lo menos hasta el invierno, para permitir que se implanten esas nuevas individuos. Bueno, recalco el tema de la rotación para permitir ese manejo saludable, digamos, del pastizal. Y bueno, otro detalle importante sería no olvidarnos de mantener las picadas cortafuegos que sirven ahora cuando ya empieza la etapa cálida para poder proteger del fuego accidental, digamos, el fuego que puede ser de origen natural o a veces por el hombre, algún un escape. Tener los cortafuegos es muy importante. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.